Hoy quería hablaros un poco de la implementación de un Expert Advisor, que al final un Expert Advisor es únicamente una estrategia automatizada para inversión, por qué hacerlo y cómo empezar a hacerlo. Tampoco puedo entrar en muchos detalles de cómo hacerlo y de cómo programarlo, porque bueno, es imposible, en una hora es imposible entrar en mucho detalle. Lo primero, comentaros que la presentación que vamos a ver hoy está compartida en la página web de slideshare.net. Si entráis en slideshare.net/investingdev, podréis ver la presentación que se llama Creación de sistema automatizado de trading. Voy a ponerlo en pantalla grande y así lo podemos ir viendo. Primero quería hacer una breve presentación mía para que me conozcáis. Soy trader desde hace aproximadamente 3 años y medio. Primero empecé como trader manual, pero rápidamente me pasé al trading automático porque veía grandes posibilidades en el trading automático. Empecé programando para las plataformas de MetaTrader, con MetaTrader 4 y después con MetaTrader 5. Y desde hace más o menos un año decidí que me gustaba la formación y que no había mucha formación en español referente a este tema, referente a la programación de sistemas expertos para inversiones, para Forex, que yo me dedico sobre todo al Forex. Y decidí fundar la página de www.funciondelgráfico.com, que era una página dedicada fundamentalmente a la formación y a la programación de sistemas. Vi que rápidamente me empezaban a llover ofertas de trabajo para programar sistemas y yo lo que quería realmente era formación. Por ello fundé la página de www.investingdev.com, que también se dedica a la programación de sistemas, pero sobre todo a la formación. De hecho, ahora mismo estamos con un curso de programación de MQL 4 que, bueno, al final daré más detalles. Este es un mundo, el mundo de la programación de Expert Advisors, que entre hispanohablantes no es muy conocido. Empieza a ser conocido, cada vez más usado y cada vez más explotado, pero otros países nos llevan muchísima ventaja. En particular, MetaTrader, que es una de las plataformas más utilizadas, y MetaTrader 4, posiblemente la que más, tiene su origen en una empresa rusa llamada MetaQuotes. Y bueno, por ese mismo motivo, en Europa del Este están muchísimo más avanzados, tienen unos 2 años más de experiencia en este campo. Por ello, me decidí a fundar esa página de investingdev.com para la formación en español de estos sistemas. Vamos a empezar explicando por qué querríamos nosotros crear un EA. Muchas veces, cuando estamos intentando encontrar una estrategia para operar en Forex, empezamos a buscar y rebuscar indicadores, los añadimos a un gráfico y decimos, pues este gráfico, en este caso este gráfico, bueno, aquí ha habido este gráfico es del euro dólar de hoy mismo, capturado de hoy mismo. Podemos ver que ya hay una subida enorme debido a fundamentales importantes que ha habido hace unas horas, pero lo importante realmente no es eso. Lo importante es que podemos ver que con ciertos indicadores, en particular este es un indicador de sesiones, con la sesión, bueno, pone 4 sesiones aquí, aunque realmente las sesiones importantes son 3, que es la europea, la asiática y la americana. Pues con ciertos indicadores a veces vemos ciertos patrones que se repiten a lo largo del tiempo, pero no conseguimos llegar a ver cuál es ese patrón, cuál es la chispa que hace que se lance determinado evento. Gracias a los sistemas expertos podemos hacer que con un programa, dejando ciertas variables externas, podemos conseguir un programa automatizado que nos detecte cuál es el mejor punto de entrada
o cambiando determinadas variables de entrada, podríamos escanear, por así decirlo, el mercado buscando cuáles son los patrones que han originado determinado evento. Entonces, podríamos, en ese caso, desarrollar la idea general de un EA. En el caso que acabamos de ver, podríamos desarrollar un EA a partir de este indicador de sesiones, diciendo, pues, no sé, si hemos superado, voy a dibujar otra vez, si hemos superado en un porcentaje de un, digamos, 10% el máximo de la sesión anterior, entonces lanzamos una orden de compra, y la cuestión es que ese 10% lo podemos dejar como variable externa, pudiendo cambiarlo a 10%, 15%, etcétera. O también podríamos hacer en ese Expert Advisor detectar las 3 o 4 últimas sesiones, diciendo si esas 3 o 4 últimas sesiones tienen una variación menor de cierto porcentaje, indica que estamos en rango, con lo cual pues tomamos una decisión, que sería no operar en este caso, o directamente fuera de ese rango añadir una orden pendiente de ejecución de compra o de venta. Y eso sería una estrategia con alta probabilidad de funcionar. El no operar en rango, también debemos saber cuándo no operar, aparte de cuándo operar. Pues bueno, eso lo podemos conseguir con los Expert Advisors. Ahora bien, muchas veces ya tenemos una estrategia, ya somos operadores, ya somos traders, tenemos nuestra estrategia manual, o bien estamos buscando una estrategia manual, pero tenemos que saber que esa estrategia funciona antes de meternos en un trading real. Tenemos que saber que en el tiempo esa estrategia va a funcionar, porque tampoco es rentable ni aconsejable estar saltando continuamente de estrategia en estrategia, buscando encontrar los beneficios. Todo trader que lleve cierto tiempo en el mercado os recomienda haber practicado antes en demo y recomienda también haber encontrado una estrategia que hayáis encontrado que funcione. Y antes de operar con una cuenta real, haber operado con una cuenta demo. Bueno, pues eso, el testear una estrategia que ya hemos comprobado nosotros en manual que funciona, lo podemos hacer también con las estrategias automáticas. No sé si conocéis un software llamado Forex Tester. Ese software de Forex Tester es únicamente un software que puedes cargar históricos, los históricos del par que tú le digas, y pulsando determinado conjunto de teclas, puedes decir, pues ahora mismo estamos en el año 2002. Y le pulso al espacio, por ejemplo, y empiezan a pasar las barras rápido. Esa es una manera, ese es un software para probar estrategias. También lo podemos hacer directamente con una plataforma habitual, yéndonos atrás en el gráfico. Pero eso es muy costoso en tiempo, requiere muchísimo esfuerzo y además es proclive a errores. Podemos tener muchísimos errores sin darnos cuenta. Además, esto es la salida, el reporte de un Expert Advisor. Fijaros la cantidad de datos estadísticos y de información que podemos obtener en un momento. Bueno, en un momento, dependiendo de la complejidad de ese Expert Advisor, puede que tarde más o menos tiempo. Hay algunos que pueden tardar, incluso si estamos haciendo un backtest de mucho tiempo, de varios años, podría demorarse horas, días incluso. Y eso solo el backtest. Digamos que el backtest es probar esa estrategia con determinados parámetros de entrada. Luego están las optimizaciones. Las optimizaciones consisten en probar esa estrategia con distintos valores de entrada. Si antes os he explicado que las estrategias automatizadas podemos configurarle determinadas variables de entrada, las optimizaciones consisten en que haga cierto número de backtest variando esos valores de entrada para que encuentre el valor óptimo que ha funcionado en el pasado. Porque el trading, al final, como tantas cosas en la vida, se basa en buscar patrones que han funcionado en el pasado y, por lo tanto, que es probable que se repitan en el futuro cercano. Vamos a ver si se ve más o menos. Estos son
resultados de un backtest, de un expert advisor. No os voy a engañar, este expert advisor es un martingale. No sé si conocéis en qué consisten los martingale, seguramente sí. Un martingale es una estrategia que cada trade viene del juego. Históricamente viene de los casinos. Y los martingale, en teoría, se pueden aplicar sin perder nunca en los juegos que son totalmente aleatorios. Lo que pasa es que los mercados supuestamente no son totalmente aleatorios. Dependen, en cierta medida, de lo que ya ha sucedido en el pasado. Por lo tanto, si el martingale se basa en doblar la apuesta anterior si hemos perdido, podemos llegar a un punto en el que no tenemos suficiente dinero para doblar la apuesta anterior. Y eso es lo que suele suceder con la mayoría de los martingale. Y en teoría, teniendo suficiente capital, podríamos obtener gráficas de este estilo. Eso es en teoría, por supuesto. La cuestión no es que esto sea un martingale. La cuestión que quería enseñaros es básicamente la cantidad de datos que podemos obtener. Vemos calidad del historial 100%. Este es un dato también sumamente importante cuando estamos haciendo backtest y optimizaciones. Los históricos. La mayoría de las veces, el descargarnos el histórico del broker, bueno, estamos fiándonos de unos datos que el broker nos está cediendo gratuitamente. Y nos estamos fiando, bueno, muchas veces no deberíamos, porque esos datos muchas veces tienen agujeros, tienen fallos, y si no conocemos ese dato, vamos a tener un backtest o una optimización que no valen para mucho. Imaginaos que teniendo esos datos que son erróneos, que tienen agujeros en el pasado, que le faltan meses o semanas enteras, hacemos un backtest, funciona y nos vamos a trading con una cuenta real. Bueno, pues podríamos ver que empezamos a perder dinero y no sabríamos por qué. Muchas veces es por esto. Vemos también en este backtest la cantidad de barras o de velas, 4.197. Vemos el beneficio neto que hemos obtenido. Este backtest, si no recuerdo mal, es un backtest desde el 2010 aproximadamente hasta el 2013. El beneficio bruto obtenido, las pérdidas brutas, el factor de beneficio, profit factor, sumamente importante. Es fundamental que este factor sea mayor de, bueno, para que sea una estrategia ganadora, mayor de 1. Pero una estrategia con un factor de 1, cercano a 1, es una estrategia peligrosa, como mínimo. Las estrategias ideales deben tener por encima de 1,5 y si es por encima de 2, muchísimo mejor. Vamos, cuanto más alto, mejor. El factor de recuperación. El factor de recuperación indica la facilidad que tiene nuestra estrategia para recuperarse frente a una pérdida pasada. Esto nos va a indicar también o va a ser un factor que nos va a beneficiar a la hora de aumentar el lotaje en esta estrategia. Esta estrategia, si estamos, por ejemplo, probando con lotes de 0.1 y tiene un factor de recuperación de 27.78 que es altísimo, podríamos aumentar ese lotaje pues en varios órdenes de magnitud, sin peligro de entrar en bancarrota o de que no pudiéramos abrir nuevos órdenes. Bueno, estos son factores estadísticos algo complicados de explicar. No voy a entrar en detalles de eso. Vemos el número total de trades, total de transacciones. Este es un factor, estos de aquí, muy importante también, que es la reducción máxima del balance, relativa del balance. Yo creo que este es el más importante. Este número, 2.771,25, es la reducción máxima que hemos tenido en todo este periodo de bueno, casi 3 años, 2010 al 2013, o más de 3 años. No debe ser superior, o al menos en mi opinión, no debe ser superior a nuestro capital inicial. La cuenta inicialmente tenía $10.000. Si estamos haciendo backtest con lotaje fijo, en este caso de 0.1 o de 0.01, lo que sea,
eh, si el backtest es con un lotaje fijo, este valor no debería superar nunca, debería ser lo mínimo posible y a ser posible inferior a 10.000, porque si imaginaros que viene aquí una pérdida de 10.000 y tenemos esa pérdida de 10.000, nada más empezar, pues nada más empezar ya estamos en bancarrota. O tenemos una pérdida de 5.000, ¿vamos a soportar nosotros una pérdida del 50% de nuestro capital? No. Si nos viniera al principio una pérdida de 2.771 dólares, dolería. Pero bueno, es soportable. Y fijaros que pone 5.80%. Bueno, es que eso es engañoso. No os fijéis en los porcentajes, fijaros en el número. El número es importante para tomar en relación con el lotaje, con el valor de nuestra cuenta inicialmente. Bueno, y también tenemos otras estadísticas por aquí de transacciones cortas, las rentables, la más rentable, el número máximo de operaciones perdedoras, lo tenemos por aquí también. En un momento obtenemos todos estos detalles. Por cierto, este backtest no es proveniente de la plataforma de MetaTrader 4, proviene de la plataforma MetaTrader 5, que da también todos estos gráficos, que pueden ayudar también bastante en ciertas ocasiones, donde dice las entradas que tenemos por horas, por días de la semana, por meses, por horas. Pues tú ves estos gráficos y dices, en esta hora tengo un montón de trades ganadores. Bueno, pues gracias a estas gráficas, bueno, y aquí también, trades ganadores en comparación con los perdedores, pues gracias a estas gráficas puedes potenciar más tu Expert Advisor. También por días de la semana, si ves, por ejemplo, que el viernes tienes el porcentaje de perdedoras altísimo, pues puedes decidir no operar los viernes o restringir las horas el viernes. Aquí por meses. Y bueno, estas son gráficas estadísticas, MFE y MAE, si no me equivoco. Lo que pasa es que se ven bastante mal. La conversión al formato de SlideShare han perdido calidad. Originalmente se veían. Bueno, en todo caso, si queréis verlo bien, os recomiendo que probéis la plataforma de MetaTrader 5 y lo veis, porque es bastante aconsejable saber cómo funciona esto. Y dejamos para el final los beneficios más obvios, que es que un EA, si tú dejas el ordenador encendido, el EA está observando el mercado continuamente. Tú no puedes estar 24 horas seguidas los 5 días de la semana que el mercado está abierto viendo la pantalla, pero el ordenador sí. Además, el EA no está sujeto a fallos emocionales, tal y como nos pasa muchas veces, que queremos recuperar las pérdidas que hemos sufrido o que tenemos un mal día y el motivo que sea. Lo que sí que es verdad es que sí que pueden tener fallos hardware, o sea, que se nos apague el ordenador, que empiece a echar humo y se nos queme directamente, y fallos software. Fallos software me refiero, pues yo que sé, típico pantallazo azul de Windows. Se nos queda colgado el ordenador, perdemos la red. Por eso mucha gente que opera con EAs, con Expert Advisors, en cuenta real decide contratar los servicios de un VPS, que es un ordenador que está en Internet y que te ofrece mayor seguridad que si estuviera conectado en tu casa. Y sobre todo si tiene por costumbre la compañía eléctrica quitarte la luz, como a veces nos pasa muchas veces, que vuelves a casa y te das cuenta de que el microondas y que el horno han perdido la hora que tenía porque se te ha ido la luz en algún momento. Bueno, pues con un VPS este tipo de cosas no te pasa. También te puede pasar los fallos software del pantallazo de Windows, porque al final es un sistema operativo normal y corriente, pero es menos probable. Y fallos hardware, pues muy poco probable que pase eso. Suelen tener calidad de servicio, estos servicios de VPS, y te garantizan, pues algunos el 99.9% de estabilidad, de estar arriba todo el tiempo. También puede ser fallos software de programación del propio Expert Advisor. Y ahí es donde entra la pericia
del que haya programado ese Expert Advisor. Ahora bien, entramos en el tema. Para crear la estrategia automatizada, lo primero es encontrar una estrategia. Este es un paso obvio. Tenemos que tener una estrategia, pero muchas veces cuando encuentras un trader, yo de hecho he intentado muchas veces hablar con traders manuales que son ganadores consistentes y decirle, ¿no estás interesado en automatizar tu estrategia y así no tener que estar tanto tiempo detrás de la pantalla? Y ellos, pues claro que sí. Y le preguntas cuáles son las reglas que ellos utilizan para entrar en mercado y te dicen es que son muy complicadas. Al final, no es que sean muy complicadas, siempre son las mismas reglas. Lo que sucede es que su sistema no es un sistema mecánico, es un sistema discrecional. ¿A qué me refiero con que es un sistema discrecional? Pues que no sigue siempre las mismas reglas, que tiene tantas reglas que se guía por fundamentales, que si son los Juegos Olímpicos o que si hay guerra en Siria o no decidan operar o deciden no operar determinado. La cuestión, ¿se podría automatizar eso? Quizás sí, pero nadie lo hace y no compensa. Eso es lo que se califica como un sistema discrecional, un sistema que no puede ser automatizado porque está sujeto a variables que afectan a la mentalidad humana. Los sistemas mecánicos son sistemas que sí que podemos automatizarlos porque tienen unas reglas específicas de cuándo entrar, cuándo salir, cuándo no operar, etcétera. Bueno, pues nuestro sistema, si queremos automatizarlo, debemos ser capaces de escribir esas reglas. Así que el decir esto, de encontrar una estrategia, puede parecer una perogrullada, pero no lo es tanto. Porque si somos capaces de escribir las reglas, es que se puede automatizar, aunque sea complicado. ¿Y cómo encontramos la estrategia? Bueno, pues hay muchísimos sitios. TutoresFX es una de las páginas donde podemos encontrar estrategias, y por internet en la página de mql4.com, de mql5.com, Forex Factory, muchísimas páginas. En libros también, libros de personas, pues no sé, Ernie Chan o tanto Paul Wilmot. Hay muchos conocidos que han escrito libros con estrategias y, bueno, unas funcionan y otras no. ¿Cuál sería el siguiente paso? Escribir esa estrategia en pseudolenguaje. ¿Qué quiero decir con pseudolenguaje? El pseudolenguaje es un lenguaje, entre comillas, inventado, que utilizamos como lenguaje intermedio para comunicarnos con el ordenador. Bueno, y ni siquiera para comunicarnos con el ordenador. Es únicamente para nosotros tener un poco las ideas más claras a la hora después de programarlo en el lenguaje final, el lenguaje del ordenador, que sería MQL4 o Easy Language, en el caso de que utilicemos la plataforma de FXCM, o JForex, en el caso de que utilicemos Dukascopy, cualquiera de esas. Cuando ya tenemos cierto nivel de programación, no hace falta que programemos en pseudolenguaje. Pero al principio, pues, ayuda bastante. Me estoy dando cuenta de una cosa y es que no tengo muy claro si tenéis dudas. Bueno, es que la plataforma de Webex no lo he utilizado muchas veces y imagino que me aparecerían en el chat. Bueno, en todo caso, si tenéis dudas, me lo comentáis y luego las contesto, ¿vale? De momento, como solo estoy comentando un poco el panorama general, tampoco es complicado seguirlo. Creo que lo mejor es que veamos directamente un ejemplo que he publicado en uno de los artículos de la página que llevo, de investingdev.com, y así lo veis. ¿A qué me refiero con programar la estrategia primero en pseudolenguaje? Esta serie de artículos del proceso de creación de un sistema automatizado de inversión se basa, o se está basando, porque de momento este es el quinto y el último. Habrá más, evidentemente, hasta que consigamos desarrollar esta estrategia.
se basa en programar, o se trata de programar una estrategia conocida que se llama Más tiempo para la familia. Esta estrategia tiene ya unos años y es una estrategia que la podéis encontrar fácilmente en Internet y también en los artículos de investingtech.com. A ver. No voy a comentar todo el código, pero bueno, sí parte. La estrategia básicamente lo que hace es, basándose en determinados indicadores, que son Heiken-Ashi y una media móvil exponencial, abre órdenes pendientes de ejecución a las 12 GMT. Entonces aquí lo que estamos escribiendo es un lenguaje que nosotros podemos entender, pero estructurado como si fuera un programa, como si lo fuera a ejecutar un robot, pues lo mismo. Entonces lo que estamos poniendo es, si son las 12:01, bueno, dejamos que pase un minuto y nos fijamos en las dos últimas barras, que son en el indicador Heiken-Ashi de ayer y anteayer. Si estos indicadores son verdes ambos, y además la media móvil exponencial de 14 periodos apunta hacia arriba y no tenemos ninguna compra abierta, si tenemos una orden pendiente de ejecución en el máximo de ayer que sería las 23:59 del día anterior, o sea, 2 minutos antes, con stop loss de 2 pips por debajo del mínimo de ayer y take profit a 100 pips. Es muy sencilla. Esto es básicamente lo que hace esta estrategia. Y luego las órdenes de venta son estas. Al contrario. Entonces, si os fijáis, no es muy difícil el escribir en pseudolenguaje. Y es un paso bastante importante. De aquí a escribir esto en el lenguaje que sea, ya sea MQL4 o MQL5 o cualquier otro lenguaje, no va tanto, porque es únicamente nomenclatura y sintaxis. Pero si somos capaces de haber escrito nuestro programa así, en pseudolenguaje, se puede automatizar. Y es un paso muy importante. Podemos ver aquí ciertas formaciones importantes. Es el si sucede algo, entonces ejecutamos todo esto. Aquí otro. Si sucede algo, ejecutamos todo esto. Vale. Vamos a seguir. Lo siguiente ya sería programar nuestra estrategia en el lenguaje que elijamos y la plataforma que elijamos, que puede ser MQL4, como nosotros somos expertos en ello, quizás el más usado en el tema de inversión en Forex, bueno, y no solo Forex, también CFDs, acciones y otros. Este icono de aquí es el de Easy Language, que lo utiliza entre otros FXCM, MetaTrader 5, que también es bastante utilizado, aunque no tanto como MetaTrader 4. En estos tres lenguajes nosotros podemos hacer ciertas cosillas. Aquí tenéis un ejemplo de cómo quedaría un desarrollo en concreto. Este desarrollo es uno el que hemos hablado en alguna página. En función del gráfico estuvimos hablando de este A. Se llama Set and Forget, que es una estrategia conocida también. Lo que pasa es que tuneada. Muchas veces las estrategias que podemos encontrar por Internet no son beneficiosas a priori, pero modificando ciertos parámetros pueden llegar a ser muy beneficiosas. De hecho, no sé si en esta presentación aparece un gráfico de cómo ha funcionado esta estrategia en el pasado, pero en la página de funciondelgráfico.com creo que sí he añadido algún backtest de esta estrategia y bueno, con determinados parámetros ha funcionado bien. De hecho, es una estrategia que yo todavía sigo usando en mi cuenta real. Llegamos a un punto conflictivo, que es probar y diagnosticar el Expert Advisor. Un punto importante, fundamental, es conseguir datos históricos fiables. Esto ya os lo he dicho. Si no conseguimos datos históricos fiables, vamos a tener un resultado
que va a valer de poco. Y debemos chequear esos datos. No sé si tengo, bueno, lo puedo abrir en un momento, el terminal. Y así veis dónde se pueden ver los históricos que tenemos descargados en la plataforma de MetaTrader 4. Esta es la plataforma de MetaTrader 4. Si nos vamos a herramientas y centro de historiales, desde aquí es desde donde debemos descargarnos los historiales del par que queramos. Bueno, en este caso tenía seleccionado yo libra dólar y me aparecen coloreados el time frame de 1 minuto, de 1 hora, de 4 horas y el diario. Me aparecen coloreados porque esos time frame ya los tengo descargados. De hecho, si os fijáis aquí, si os fijáis en esta parte de aquí, veis que tengo un montón de registros. 4 millones y medio, más de 4 millones y medio de registros. Eso es el número de registros que tengo de barras de 1 minuto. Y si bajamos, veremos que tenemos históricos desde el año 2000. Esto también lo tenemos que tener en cuenta, porque podríamos nosotros, si no nos diéramos cuenta de esto, intentar hacer un backtest desde el año 1990, por ejemplo. Pues no tendría ningún sentido porque no tenemos datos del año 1990, únicamente desde el año 2000, que ya es bastante. Y los datos que están sin colorear son datos que no tenemos completos. Voy a probar con otro porque es que aquí en 5 minutos me dice los mismos registros, porque como tengo ya los datos descargados de 1 minuto, lo selecciono con doble clic. Vale, si os fijáis, aparece 2048 registros. No podemos nosotros probar una estrategia que directamente nos acabamos de descargar de internet. Tenemos que habernos descargado los históricos porque si no vamos a tener solo 2048 registros. O sea, 2048 velas, ya sea del time frame que sea. Lo siguiente es hacer backtest y comprobar que el EA hace aquello para lo que fue programado correctamente. Esto también es importante porque los EAs pueden llegar a ser muy complicados. Y la mejor manera, o una de las mejores maneras antes de ponerlo a funcionar en una cuenta demo, es hacer un backtest y comprobar que en el pasado ha ejecutado los trades y las operaciones tal y como nosotros le habíamos indicado. En caso de que tengamos errores, los corregimos y nuevo me refiero a volver a repetir, o sea, volver a hacer otro backtest y volver a comprobar que el EA hace lo que tenía que hacer. Hay algo muy interesante que tienen algunas plataformas como MetaTrader 5, que es la posibilidad de hacer forward test. ¿En qué se basa un forward test? Un forward test es probar a tiempo futuro el Expert Advisor con los datos que nosotros le damos. Pongamos que estamos haciendo una optimización o un backtest con determinados datos de entrada. Entonces estamos buscando los mejores valores para nuestras variables de entrada, que para poner un ejemplo, podría ser SL y TP, dos variables de entrada de ese Expert Advisor, que le decimos que varíe entre 20 pips y 60 pips. Y TP, que lo mismo, entre 20 y 60 pips. Bueno, pues el periodo de forward lo que hace es, después de haber encontrado cuál es el mejor valor de estas dos variables, de stop loss y de take profit, que ha funcionado durante estos primeros meses o lo que nosotros le hayamos definido, va a aplicar ese mejor valor que hemos encontrado en este periodo de tiempo. O sea, si estamos haciendo un backtest con forward test desde el 2010 hasta el tiempo actual, pero que ejecuten forward test desde el 1 de enero del 2013. Bueno, pues lo que encuentre el mejor valor, el mejor set, decimos nosotros, los que nos dedicamos a esto, el mejor set que haya encontrado en este periodo, lo va a aplicar desde el 1 de enero del 2013.
Y eso nos ahorra bastante trabajo, porque el siguiente paso, después de haber encontrado un set óptimo de nuestro Expert Advisor, es probar en una cuenta demo con un set válido, con un conjunto de caracteres que hayan funcionado bien en el pasado. Entonces, las plataformas que tienen esta funcionalidad de forward test, pues nos ahorran bastante trabajo porque ya han probado durante el periodo que nosotros le hayamos definido esa característica que es importante. Y ahora, pues lo que obtenemos, aparte de lo que ya habéis visto, las estadísticas que podemos obtener haciendo backtest, obtenemos un EA que ya está optimizado y con todo el reporte de operaciones desde que nosotros le pusimos a hacer ese backtest hasta el momento actual. Y podemos revisar si está todo bien. Vamos, es que esto es lo que tenemos que hacer durante el periodo que nos lleve el detectar los fallos, que es buscar las operaciones y mirar a ver si cuadran con nuestra estrategia, lo que nosotros habíamos pensado. Ahora bien, estos gráficos que os estoy mostrando son muy bonitos, pero es en ocasiones muy difícil llegar a encontrar estas gráficas, vamos, encontrar estrategias ganadoras. Pero tal y como comentaba el otro día en un grupo de internet de Forex, el grupo de Yahoo de Trader Forex, es que realmente es muy difícil encontrar estrategias ganadoras, igual que es muy difícil encontrar operadores o traders ganadores, porque solo un mínimo porcentaje de los traders son ganadores consistentemente, pues también es muy difícil encontrar estrategias que son ganadoras. Por eso, bueno, muchos empiezan con esto, pero al final dicen, no encuentro una estrategia ganadora. Pues las hay, creedme que las hay. ¿Cómo creamos nuestra estrategia automatizada? Si no sabemos programar, no queremos saber programar, podemos hacerlo con herramientas diseñadas especialmente para facilitar la tarea de crear estrategias automatizadas. Algunas son muy buenas, algunas las he probado. AlphaTrader es una de ellas. El XTB Expert Builder no lo he probado, aunque si no me equivoco solo vale para cuentas del broker XTB. Esta plataforma, Equametrics Rhythm, bueno, está en inglés, es bastante potente, pero si no me equivoco lo que hace es estrategias para Easy Language, para FXCM y para Interactive Brokers. Creo que no hace para MetaTrader. Visual JForex, que hace estrategias para la plataforma JForex, o sea, Dukascopy, entre otros. O también podemos hacerlo con el lenguaje de programación. Las ventajas, bueno, pues cada una de ellas tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas de estas herramientas es que la curva de aprendizaje a lo mejor es así. La curva de aprendizaje de un lenguaje de programación, digamos, si estos son los ejes, este es el tiempo, lo que tardaríamos en hacer determinadas cosas. La curva de aprendizaje, pues, es así. Si esto es el tiempo. La curva de aprendizaje de un lenguaje de programación es empinada. Si no sabemos programar y no hemos programado nunca, o sea, es bastante más difícil empezar a programar, pero una vez que hemos llegado a determinado nivel, esa curva se suaviza bastante y podemos hacer cosas complicadas con facilidad. Ahora bien, con las herramientas de desarrollo gráfico, llegados a cierto punto, se nos complica bastante hacer determinadas cosas e incluso hay cosas que no podemos hacer directamente. No podemos hacer estrategias que operen simultáneamente en varios pares. Creo que con ninguna de estas herramientas. Con Visual JForex quizás sí. En definitiva, que podemos hacer cosas hasta determinado nivel de dificultad, pero no todo lo que nos imaginemos. En cambio, si sabemos programar, sí que podemos hacerlo. Y a eso nos dedicamos nosotros en investingtech.com. De hecho, estamos a punto de terminar, porque tampoco quiero aburriros con esto. Si os interesa el tema de la programación, estamos publicando artículos en investingtech.com de cómo programar,
queremos formar grupos también de investigación de este tipo de cosas, de programación de estrategias automatizadas, de cómo encontrarlas, de money management. El money management al final es una herramienta estadística también, que bueno, matemáticamente podemos saber cuánto dinero debemos invertir, de qué cuantía deben ser nuestros trades, nuestras operaciones, pues todo eso entra también dentro de la programación de sistemas automáticos. Al final, el saber programar en un lenguaje de estos te da la capacidad no solo de programar la estrategia, sino también de programar el resto de componentes, que es el money management, otro de los pilares para ser consistentes, ser un ganador consistente en el mundo de las inversiones. No siempre, o sea, no solo en Forex, porque bueno, yo me baso en Forex, pero esto es válido para cualquier vehículo financiero. Como decía, terminando ya, daros las gracias por haber venido, por haber asistido hoy. Voy a ver ahora las dudas. Vale, Miguel Ángel. ¿Hay software de programación mediante diagramas de flujo y condicionantes sin saber programación? Miguel Ángel, imagino que ya ha quedado resuelta tu duda con esto que he expuesto ahora mismo, porque es justo lo que acabo de explicar. De todas maneras, si queréis volver a ver esta presentación, está en el SlideShare. Ahora me vuelvo a terminar, me vuelvo a la primera diapositiva para que veáis la dirección, ¿vale? Y así podréis ver toda la presentación sin ningún problema. Gonzalo Silva pregunta que cómo se comprueba un error. Bueno, pues vamos a verlo en la plataforma directamente. Bueno, ahora mismo no tenemos ningún EA, este no sé lo que hace, lo habré desarrollado en algún momento. Algo que tenemos que tener en cuenta cuando estemos manejando EAs es esta pestaña de aquí, la pestaña de expertos. Es donde nos dice lo que hace nuestro experto. Aquí nos dice, lo hemos añadido al gráfico de libra dólar. Esto es cuando lo estamos añadiendo a la cuenta. Ahora bien, si estamos haciendo un backtest, tenemos que comprobarlo aquí. Vamos a probarlo en libra dólar. Voy a hacerlo rápido, ¿vale? Porque es que no nos queda tiempo ya. ...2013 1.1... Uy, me he confundido. Ahora, 2013 1.1 a 2013 2.1, o sea, un mes, en periodos de 1 hora. Bueno, pues aquí, en informe, nos diría, este ya no hace nada porque sería una prueba, nos diría lo que hace, y en diario es donde tenemos que fijarnos. Este es el equivalente de la pestaña de expertos que vemos aquí. Lo amplío un poco para que lo veáis. Esta pestaña de expertos es equivalente a esta otra de diario cuando estamos haciendo un backtest.